Bueno, la clínica psicoanalítica en el campo de las toxicomanías es un campo que no es tan antiguo, no empieza con Freud o con... Yo diría que es un campo que se desarrolla propiamente a partir de la muerte de Freud, de Lacan, perdón. O sea, debe tener unos 25 años de curso a partir de que se crean los grupos del TIA, lo que se conocen grupos de TIA, que son grupos de investigación en torno al fenómeno de las toxicomanías, por un lado. No obstante, ¿no? O sea, tanto Freud como Lacan, ¿no? Dijeron algunas cosas en relación a la toxicomanía y al fenómeno, a lo que pensaban que podía suceder en torno al sujeto con estas problemáticas. Pero en sí mismo yo diría que es una clínica, digamos, psicoanalítica después de Lacan, digamos, ¿no? Surgida del lacanismo puramente, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, pienso que también la clínica psicoanalítica y las toxicomanías implican, y quizá de ahí su cuestión interesante y atractiva, pero implican una cierta, digamos, paradoja. No es fácil pensar los dos fenómenos juntos, puesto que tanto el psicoanálisis como la toxicomanía son dos tipos de tratamiento del sufrimiento humano, ¿no? Del malestar. Entonces eso hace pues que verdaderamente no se junten, no puedan aunarse en cualquier momento, ¿no? Porque si lo pensamos, además de que la toxicomanía el recurso a los tóxicos es algo que está en la humanidad desde los tiempos más remotos, ¿no? Que antes se utilizaba para los ritos de iniciación o para en la religión también, las ceremonias religiosas en Roma, o sea, es muy antiguo el uso. Y ya un poco más centrados en nuestros tiempos, las drogas han sido un recurso también del tratamiento del malestar, ¿no? Para combatir pues la depresión, la apatía, la falta de ganas, la falta de sueño, ¿no? Siempre, y ahí se juntó un poco en el siglo XX con los intereses de la industria farmacéutica, entonces que fueron los años en donde se empezaron a sintetizar drogas y a hacer experimentos para eso. Y la forma de comercializarlas era venderlas como, digamos, como soluciones al malestar humano. Entonces eso hace, también el psicoanálisis, ¿no? Surgió como una posibilidad de tratar algunos síntomas, algo que no iba en el ser humano, algo relativo al malestar, pero que precisamente en el psicoanálisis era donde la medicina no podía dar cuenta de esos síntomas, ¿no? Y ahí, por esa alianza, es por donde se introdujo Freud. Entonces, ¿qué sucede? Pues que, claro, si los dos son como tratamientos del malestar, no tienen por qué unirse. ¿Hasta qué momento? Pues bien, hasta el momento en que la toxicomanía empieza a fallarle al sujeto como tratamiento del malestar. O sea, ese encuentro feliz, esa solución que ha funcionado durante un tiempo, llega un momento que eso fracasa. Y ahí, en ese instante, en ese momento, se puede producir, ¿no? la situación que una persona que ha consumido drogas o que ha consumido tóxicos o que tiene un problema
digamos, de cierto calibre con la adicción o con el alcohol, ¿no?, se dirija a un analista. Hay que ver la manera en la que el sujeto está implicado en ese movimiento, ¿no?, hacia una supuesta demanda, de un pedido de ayuda, porque del mismo modo que ocurre, por ejemplo, en la clínica infanto-juvenil, en el caso de los sujetos toxicómanos, por decirlo de alguna manera, en muchas ocasiones son llevados, ¿no? Son llevados por familiares, son llevados por la pareja, son llevados por la justicia, son obligados a hacer un tratamiento, en tanto si no lo hacen el castigo es mayor, etcétera, ¿no? Entonces, todo este entramado en el que se arma, ¿no?, por ejemplo, todo lo judicial y lo clínico, los servicios sociales, hace que en algunos casos la manera en la que están sustentados los dispositivos haya que hacer todo un trabajo en relación a la posible demanda del sujeto para que se posibilite un trabajo, y hay veces en que eso no es posible, ¿no? Yo sostengo que la adicción generalizada, así como así, dicho así, no explica absolutamente nada. Por estos efectos que yo antes comentaba de identificación, de masa, donde homogeniza cosas muy diversas. Me parece que no es exactamente lo mismo las llamadas adicciones a sustancias, como las llamadas adicciones al trabajo, las llamadas adicciones a internet, las llamadas adicciones a los móviles, las llamadas adicciones al juego. De pronto, a las compras, incluso al sexo, incluso a las operaciones de estética, etc. De pronto, decir que hay una adicción generalizada es hacer una tabla rasa sobre fenómenos muy diversos, muy diferentes, y que habría que darle y es clínicamente su lugar, aunque, como siempre he dicho antes, pueden tener puntos en común. Además, vuelve a ser algo de una operación de marketing. Yo creo que hay un montón de fenómenos, un montón de cuestiones de estos últimos años que no se pueden explicar de ninguna manera si se desvincula del término mercado. Estamos en un mercado. Nosotros mismos somos un objeto de mercancía. Es más, nuestros movimientos, sea el que sea, son objeto de mercadería. La adicción generalizada lo que hace es crear un mundo donde el sujeto deviene adicto, donde queda encerrado e identificado como adicto, donde se homogeniza a todo el resto de los supuestos adictos que lo rodean, tengan las adicciones que tengan, por más diferentes que sean de la suya, y le ofrece una salida. Y la salida que le ofrece es mediante otro consumo. ¿Sí? Un consumo que en este caso sería un consumo socialmente aceptado. ¿No? Lo que creo que los analistas hemos de tener en cuenta es que nosotros hemos de suponer siempre que ahí, porque viene a vernos, porque ha hecho un paso para venir a hablar, ahí ha empezado el fracaso de la solución tóxica, digamos, aunque no lo diga él. Entonces es importante que nosotros tengamos esta perspectiva en la mente, porque a partir de aquí es donde el sujeto se va a poner a hablar. El sujeto, cuando habla, siempre fracasa, lo sabemos, ¿no? Siempre no encuentra que esté diciendo exactamente lo que quiere decir, siempre va a encontrarse con que eso que quiere
con que no puede nombrar su malestar, pero sin embargo va a empezar a bordearlo con las palabras, y a partir de ahí, digamos, ese momento inicial que es muy frágil y que es muy importante, va a dar la posibilidad de que nosotros, frente a un sujeto, ¿no?, podamos, digamos, posibilitar el efecto sujeto, ¿no? O sea, el efecto sujeto solo está en una persona que habla y que se enfrenta a sus propios dichos. Entonces hemos de entender que una persona cuando está, digamos, atrapada en una adicción, ahí como que mucho sujeto no hay, por decirlo de alguna manera. Entonces es importante porque cuando va a venir a hablarnos, aunque nos hable de cualquier cosa, aunque no aborde eso, aunque parezca que no haya una demanda, ¿no?, el propio despliegue del discurso, del lenguaje, la propia, digamos, la propia repetición, que ya no va a ser la repetición de la dosis, sino la repetición del encuentro con el analista, bueno, va a ser, digamos, la base, va a ser el suelo, ¿vale?, para, digamos, posibilitar digamos, que ahí advenga un sujeto. Desde el punto de vista del psicoanálisis, creo que la adicción es extima tanto a la sustancia como al sujeto. En este caso, sujeto como estaba antes hablando, incluso al sujeto mismo del psicoanálisis. La adicción es extima, con lo cual no recae ni en la sustancia. Lo que droga no es la droga, lo que droga al sujeto no es la sustancia, es otra cosa, pero si es otra cosa, es extima al objeto que se ingiere, al objeto que se toma. Y al mismo tiempo esa adicción también es extima al sujeto mismo que vamos a decir así, que la padece. Es una adicción a un goce que siempre desborda, nunca se adecúa ni al objeto que uno está ingiriendo o que está tomando o que está haciendo o al cual se está ofreciendo, ni al sujeto mismo que lo experimenta. Y la prueba de ello es que si hubiera una adecuación, la toxicomanía, las adicciones en general, no existirían como problemáticas. Sería una problemática marginal, porque habría una adecuación. El goce se adecuaría perfectamente al sujeto que lo experimenta. En el momento mismo en que se constata que no hay adecuación, quiere decir que ese goce, hay algo de ese goce que desborda por lo poco o por lo mucho al sujeto que lo experimenta. Entonces, más bien lo adictivo es algo del goce, y es algo del goce que además tiene la particularidad de que creo que es el punto, vamos a decir así, adictivo, más compulsivo y que más, del cual más los pacientes fundamentalmente dan cuenta, testimonian, que es que está desvinculado del otro. Hay algo de ese goce que cuanto más desvinculado del otro, sobre todo del otro de la palabra, del otro de la historia, del otro de las razones de por qué hago algo y no puedo dar las razones de por qué lo hago, más adictivo se muestra. Lo que encontramos muchas veces en esta clínica, cuando alguien viene planteando que su problema tiene que ver con una adicción, con un tóxico, es que está muy convencido de que el objeto es la droga, ¿no? Pero nosotros sabemos que la droga, digamos, no es un objeto. O sea, es un objeto, pero no es el objeto que interesa al psicoanálisis. Es una clínica que normalmente suele homogenizar desde todos los puntos de vista, tanto desde el lado de tipo de las sustancias con sus efectos, como si todas las sustancias tuvieran exactamente siempre los mismos efectos, es decir, aunque sean diferentes sustancias, cada una de ellas siempre tiene el mismo efecto sobre el sujeto, sobre los sujetos, la cocaína tal, la heroína cual, el alcohol esto, el LSD aquello, cosa
que cuando uno va caso por caso se demuestra absolutamente falso. Y del lado de los sujetos, a nivel de sus reacciones, de los efectos que tiene, también. Es decir, que por eso cuando comentaba antes de lo tóxico que es extremo a la sustancia y al sujeto, es por esto, porque ni las sustancias tienen exactamente los mismos efectos sobre los sujetos, ni en los sujetos a lo largo del tiempo las sustancias tienen también los mismos efectos. Entonces tenemos que ir al caso por caso. Cada uno es extraordinariamente diferente por más que consuman la misma sustancia. Entonces, si cada uno de ellos es diferente, hemos de pensar que probablemente lo que le ha empujado a cada uno de ellos a su adicción probablemente también sea diferente. La cuestión del estatuto que podemos darle a definir, ¿no? Si el valor de la palabra que trae un sujeto en una relación particular con un objeto, droga particular, digo, en el sentido de particularmente excesiva o problemática, en el ámbito de decidir si se trata de una verdad o una mentira, creo que es una cuestión de la cual el psicoanálisis se puede, en un primer término, desembarazar con una cierta facilidad en el punto en el que no me parece que haya un posible trabajo a hacer si aquel que está en posición de acoger a un sujeto que viene a buscar una cierta ayuda, define como mentira o engaño lo que trae un sujeto en específico. Se me ocurren varios ejemplos. Me parece un poco delicado traerlos de la práctica, pero también se me ocurre un ejemplo que se puede tomar del libro de Anne Marlowe, Cómo detener el tiempo. Ella allí explica justamente, habla sobre esta tendencia que tiene la sociedad a designar como mentirosos a los sujetos toxicómanos, en específico, por ejemplo, a los heroinómanos, ¿no? Sujetos que hacen un circuito, construyen un circuito que tiene que ver siempre con un cierto estar escondidos de la vigilancia y el control, ¿no? Entonces, lo que ella plantea allí es que la designación de mentira en todo acto y en toda palabra de un sujeto que está de alguna forma siempre fuera de la ley, porque está lleno de una sustancia que está fuera de la ley, es algo que está de entrada, ¿no? Y es algo que hay que dejar caer, ¿no? Anne Marlowe lo plantea desde su experiencia como consumidora, ¿no? Y justamente poniendo en juego que esto se convertía para ella en algo persecutorio, la idea de que está engañando, mintiendo y escondiendo siempre algo, ¿no? Pero bueno, en ese punto yo creo que la particularidad que podemos pensar en relación a los sujetos toxicómanos, diferenciándolo del sujeto en general, simplemente es este punto en el que se trata de la intoxicación, tiene que ver con algo que está incluido dentro del cuerpo del sujeto, y por lo tanto la mentira ya está garantizada.